Bien para ustedes, ahí a la distancia, gracias a Dios por sus vidas, les damos la bienvenida y iniciamos hoy nuevamente, ya retomando este encuentro bíblico. Y en la parte de atrás ya, por favor, nos vamos acomodando. Gracias, mis hermanos, vamos guardando silencio. Gracias. ¿Listos, mis hermanos? Bueno, vamos acomodando. Mi hermano Raúl, ¿Listo? gracias. Iglesia, buenos días. Dios les bendiga, mis hermanos, los que están conectados también, bienvenidos. Orando y pidiéndole al Señor que continúe haciendo la obra en nuestras vidas. Necesitamos de Él. Vamos a orar, mis hermanos, para colocar este tiempo en manos del Señor. Dios y Padre Celestial, digno eres, Señor, de adoración y alabanza. Y una vez más, Señor, agradecidos por tu bondad. Gracias porque hoy pudimos, Señor, levantarnos. Ya estamos aquí para poderte adorar, bendecir, glorificar, como tú lo demandas y como tú lo mereces. Gracias te damos, Señor, y te pedimos, bendito Dios, que tu Santo Espíritu tome el control absoluto y total de nuestro ser y que este tiempo, Señor, verdaderamente llegue a lo profundo de nuestros corazones. Que sea tu Espíritu y tu palabra que hable a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Nos podemos sentar, mis hermanos? Mis hermanos, tenemos un reto, ¿no? ¿Alguien me recuerda cuál es el reto que tenemos? Sonido. Micrófono. ¿Alguien recuerda cuál es el reto que tenemos? Listo, mi hermano, allá. La Biblia en un año, leer la Biblia en un año. Leer la Biblia, ¿cierto? Entonces, primera pregunta. Mis hermanos, de lo que hemos leído en Génesis, quiero 2, 3 voluntarios o voluntarias que por favor nos diga, nos cuente un versículo que habló a su vida, que cree que es importante en Génesis, en Éxodo, en lo que vamos hasta el día de hoy. Entonces, rápidamente. ¿Sí me hice entender? De lo que han leído, un versículo que salió allá y le habló a su corazón, Génesis y Éxodo. ¿Y por qué es importante? 35 segundos o 40. Ahí está el micrófono, mi hermano Jairo, gracias. Aquí está José. Uno solo. Sí. Mi hermano, pues a mí me llamó la atención de Génesis, leyendo Génesis 11. 11, sí. Cuando habla, pues empieza hablando de Noé, y bueno, y después pasan genealogías hasta Taré y después a Abraham. Me llamó mucho la atención porque, bueno, hay una promesa en Génesis 3:15 que es la simiente de la mujer. Listo. Pero ahí se va degradando. Entonces, listo. Cuando se cree que ya no hay esperanza, el Señor llama a Abraham. Listo, mi hermano, muchas gracias. Allá está David y la hermana Maribel. Muy buenos días para todos, bendiciones. A mí en Génesis, leyendo Génesis 16, cuando Sarai, pues al saber de la promesa de la descendencia, pero sabiendo que era estéril, pues como que quería hacerle el favor, entre comillas, al Señor. Y me confrontaba mucho este pasaje precisamente porque Dios, cuando establece algo, Él lo va a cumplir. Las formas no sabemos cuáles son, pero siempre va a cumplir. Y nosotros debemos estar sujetos a lo que Él está diciendo. Listo, gracias. Nos podemos sentar los que estamos atrás para que estén cómodos. Y tercera intervención, y listo, sí señora. Muy buenos días. A mí me llamó mucho la atención Génesis 2:7, cuando Jehová formó al hombre y sopló aliento de vida. Imagínense ese regalo tan hermoso, nos dio la vida. Listo, muchas gracias. Dios crea al hombre, lo crea perfecto, ¿cierto? Llegamos allí a Génesis 3:15 y hay un versículo ahí, ¿cierto? Un versículo que va a continuar Abraham, ¿cierto? Mis hermanos, ¿cuál es la tarea que tenemos como iglesia en una sola palabra? Evangelismo, ¿cierto? Evangelismo.
Entonces hemos invitado aquí a estas 3 personas que estamos acá y vamos a hablar de algo, del Evangelio. Queremos la participación de ustedes. Vamos a hablar del Evangelio. Que hoy nosotros tengamos los elementos suficientes, concretos para saber qué es el Evangelio. ¿Para qué es el Evangelio? Si usted tiene alguna pregunta, alguna duda o quiere hacer un aporte, no importa, levante su mano que el patinador, mi hermano Jairo, está pendiente para pasarle el micrófono. Ahora, si usted tiene alguna pregunta que está fuera del tema, pero que tiene que ver con el tema, por favor escríbala y hacia el final miramos si los panelistas la podemos responder. ¿Listo? Entonces vamos a hablar del Evangelio. Evangelio en un comienzo, cuando uno mira el diccionario dice Eungelion, esa es la palabra en su idioma original, Eungelion, que quiere decir, y en un comienzo era buenas nuevas o una recompensa por las buenas nuevas. Eso era lo que le daban al que traía una buena nueva, le daban una recompensa, de pronto le daban un caramelo o le daban un trofeo, pero después quedó como buenas noticias. Evangelio. ¿Qué dicen mis hermanos? Bueno, sonido. ¿Se escucha? Sí. Gracias primeramente, mi hermano Raúl, por invitarme digamos, a esta mesa de panelistas, y gracias a la iglesia por participar activamente en este tema, que como lo dijo Raúl, pues es el tema central de lo que hacemos en la iglesia. Es decir, la iglesia fue puesta por Dios justamente para evangelizar, y qué bueno que hayamos arrancado por este punto del evangelio. Entonces, creo que ya dijiste la parte más importante, y es que el evangelio evidentemente son buenas nuevas, buenas noticias. Nuevas, sí, sí. Dice mi hermano Ya vamos Oscar. a ver un poquito más que nos cuenta mi hermano Oscar, esas nuevas de qué se tratan y cómo vamos a ahondar ahí. Pues cuando hablamos nosotros de buenas nuevas o buenas noticias, pienso como en la contraparte. ¿Quién las necesita? ¿Hay alguien que está viviendo malas noticias seguidamente o ni siquiera sabe que está viviendo malas noticias? Entonces pienso que de pronto hay muchos que ni siquiera saben si su vida realmente va a terminar en una tragedia o no. Cuando se habla de buenas noticias, yo no asocio algo en la realidad, porque cuando uno prende, por ejemplo, el televisor, uno encuentra muchas malas noticias y parece que la gente vive inmersa en esa realidad, ¿sí? De malas noticias en malas noticias, y se acostumbran a esa vida como si no tuvieran ninguna esperanza. Mire que eso tiene que ver mucho con lo que habló el hermano José Luis, perdón, y lo que decía mi hermana, que el Señor creó al hombre, ¿cierto? Perfecto. Perfecto, en un estado perfecto. Pero ya sabemos la historia, desobedeció. Y comienza, y es algo que es progresivo, ¿no? Aparece en Génesis 3:15. Alguien, si lo quiere leer rápidamente para que lo recordemos, yo lo tengo aquí, pero si alguien rápidamente nos lee Génesis 3:15, rápidamente, mi hermano. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Alguien o algunos lo han llamado como qué? Protoevangelio. ¿Y qué quiere decir protoevangelio? Ese es el inicio, ese es el versículo clave que nos adentra en el objetivo central de la Biblia y pues el mensaje de Dios de salvación para el hombre. Vemos que ahí se detona, y nosotros como creyentes a veces, lo digo porque cuando comencé en el cristianismo, pasamos muy rápido este versículo y no trascendemos, no le damos la importancia, la relevancia que tiene, pero realmente a partir de ahí se desencadena todo el sentido que tiene la palabra y la promesa de Dios de salvación al hombre. ¿Cierto? Y en la Biblia aparece como esa revelación progresiva. Comenzó en Génesis 3:15 y después ¿dónde continúa? Pues nosotros podemos ver a través de la Biblia Sí. cómo Dios va desarrollando su promesa, ¿no? Evidentemente, pues más adelante nosotros encontramos cómo Dios en Génesis 12 hablaba con Abraham, encontramos más adelante cómo Dios reafirma esas promesas también en su hijo Isaac, en Jacob, ¿sí?
siempre llevando el hilo de una promesa, hilando en esa promesa. Sí. Vemos más adelante, por ejemplo, en Isaías, en Jeremías. Pero su merced se hace un brinco importante, ¿no? Cerrando Génesis habla de Judá, ¿cierto? Y es esa tribu que él ha establecido, porque es un hilo conductor, el Génesis 3:15, ¿cierto? De los hijos de Abraham viene, ¿quién? Isaac. Y después, y de Jacob salen 12. Y de los 12 hay uno, que es Judá. Y ahí sigue la revelación progresiva. Y después si llegamos a ¿dónde? Bueno, pues ya hilando más delgadito, pensamos nosotros, por ejemplo, en 2 Samuel 7, ¿no? Cuando Dios reafirma su promesa en David, que uno de sus descendientes sería el que reinaría para siempre. Y pues ya más adelante el Señor reafirma la promesa, Jeremías y en Ezequiel, cuando nos habla de un nuevo pacto. Gente que va a tener un corazón transformado y renovado para poder obedecer la ley de Dios. Algo importante, hermanos y Raúl, es que Dios hace el plan completo y a pesar de que puedan pasar muchísimos años entre este comienzo y los tiempos del Nuevo Testamento, incluso en los tiempos nuestros, es que Dios permanece fiel a ese hilo conductor del que estaba hablando mi hermano Oscar. Nunca se pierde, más bien el Señor lo va ratificando de cuando en vez, y a lo largo de la Biblia vamos a ver que esa promesa y esa realidad del Evangelio va cogiendo mucho más forma hasta llegar a cierto punto donde el Evangelio pues reviste la importancia y la realidad que estamos nosotros viviendo hoy en este siglo XXI, en este día de febrero del año 2024. Es decir, sigue vigente, no se ha perdido ese hilo conductor, más bien nos ratifica el hecho de que lo que Dios prometió ahí en ese protoevangelio está vivo, está vigente y continúa. Lo que decía el hermano David, ¿no? Que Dios tiene control. Llega la promesa con Abraham y hay 3 partes de esa promesa. Pero la parte importante que nos interesa hoy es que en ti serán benditas todas. Esa es la simiente. ¿Y cuál sería esa simiente? La pregunta para ustedes, ¿cuál sería la simiente de Abraham que van a ser benditas todas las naciones? ¿Sí? ¿Lo tienen claro? Ajá, y es el que está mencionado justamente en este versículo de inicio del protoevangelio, en 3:15. Ahí está hablando de una simiente. Claramente es esa simiente. De pronto alguien nos quiere compartir un poco cómo entiende ese punto de la simiente hecho realidad en la vida nuestra. Digamos cómo se entiende de una manera mucho más práctica, más yendo a la realidad. Que es lo que van a comenzar a anunciar los profetas que estaba hablando el hermano Oscar, ¿no? Están atinando ¿a una qué? Mi hermana Eulalia nos va, Jairito, mi hermana Eulalia nos va a ayudar. Que le repita la pregunta. Espera. ¿Sí? Sí, exacto. Si entendí la pregunta, que cómo se hace realidad, porque nuestro Señor… Sí, ¿cómo podemos entender los creyentes que esta simiente que está mencionada aquí… ¿Quién es? Exacto, se hace realidad en la vida nuestra y en la vida de todos los hombres que han estado involucrados a través de la Biblia. Cuando Dios Padre cumple su promesa y hace que venga el Señor Jesús de una virgen, cuando el nacimiento de Jesús se cumple. Ok, muy bien. perfecto. O sea que es la persona de Cristo, el Evangelio. ¿Listo? Amén. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Quería… Mi hermana Yasmín. Y Jacqueline, que tiene el turno 1. Mis hermanos, en Génesis 3:15 es la primera promesa en cuanto al Redentor. Sí. Aquí comienza la línea de ascendencia de la simiente, o sea, Abel, Sed, Noé, Sem, Abraham, Isaac, Jacob, Judá, David, Emanuel, el Cristo, y es la condición de la mujer que se cambia. La concepción es multiplicada, la maternidad es acompañada de dolor, el hombre recibe autoridad sobre la mujer y la entrada del pecado. Listo, mi hermana. Entrada al pecado y una promesa de salvación, ¿no? Pues la pregunta del hermano Víctor es cómo esa simiente se hace realidad en mi vida, cómo creo yo que es esa simiente.
¿cierto? ¿Cómo creo? Pues a veces nosotros pensamos que a veces nuestra fe tiene que estar basada en un dicho, nuestra fe está basada en la realidad histórica también. Y cuando nosotros vemos a través de todo el panorama bíblico a quién apuntaba la simiente, desde Génesis hasta antes de Mateo, que queda en el último profeta, y nosotros cuando comenzamos a ver toda, por eso es tan importante, como el pastor dice, esos son muchos nombres, ¿por qué tantos nombres? Pero todos esos nombres que aparecen en la cronología, pues nos llevan y apuntan a Cristo, y eso hace que mi fe esté fundamentada sobre la verdad. Entonces, mi fe cada vez no es que se haga más realidad, es que se hace más hermosa, se hace más indigna para mí, pero veo más la gracia del Señor, porque en Cristo serán reunidas todas las familias de la tierra, pero es en la simiente de Abraham. Entonces, cuando vemos todo esa hacia atrás, vemos el panorama hacia atrás, pues vemos, wow, Señor, de verdad que no hay descache, no hay descache, por eso decir. Entonces, por eso son tan importantes la historicidad de la Biblia, la cronología, toda la Biblia apunta a que nuestra fe cada vez tiene que ser más firme para saber en quién hemos creído, y nos gozamos en la realidad de esa simiente en nuestra vida. Gracias, mi hermana. Hay otra participación aquí, y ya sigue mi hermano Pablo, aquí Orlando. Mi hermana Viviana. Gracias, mis hermanos. La simiente de la mujer es la primera promesa que encontramos donde el Señor promete que destruiría, que restaura lo que se había destruido en el Edén. Gracias. Gracias. Ahora sí, mi hermano Orlando. Algo importante es que todo empieza con Génesis 3:15, ¿sí? Y de ahí en adelante Dios viene hablando a través de sus profetas, ¿no es cierto? Y dando ese entendimiento de cómo iba a ser la venida de ese Mesías, ¿no es cierto? Y lo otro es que a raíz de la desobediencia de Israel, porque pues el primer pacto es con Israel, eso es lo importante, que por la desobediencia de Israel esa misericordia y esa salvación se extiende para todo el mundo. Se mantiene firme, se no mantiene. se pierde nunca. No se pierde, sino se mantiene, pero se extiende para todo el mundo, ¿no? Y nos damos cuenta cómo esa promesa ahora ya se hace efectiva, real, en la persona ¿de quién? De Jesucristo, y eso es lo que nosotros entendemos como evangelio. Mi hermano Pablo iba... Listo, mi hermano Pablo. Sí, como decía mi hermano Víctor, cómo la simiente nos llega a nosotros. El apóstol Pablo en Romanos 1 les dice a los romanos: ustedes están incluidos entre los que son llamados a ser de Jesucristo. Es decir, nosotros los gentiles estamos llamados a ser de Jesucristo, a pertenecer a Él, a ser parte de su pueblo santo. Gracias, mi hermano Pablo. Un apuntico para pasar allí. Miren, entender esto de la simiente es supremamente importante, entender la persona del Señor Jesucristo, porque ustedes saben que la tradición y otros contextos se salieron de la simiente y le dieron más importancia a la mujer de donde viene la simiente. Y entonces, tratando de desviar el punto central, como decía Yasmini y Pablo claramente, ese es el centro, ese es el objetivo. Ahí reviste toda la importancia, y la tradición ha querido desviarlo, ya sabemos quién está detrás de eso, pero realmente lo que nos ocupa y de lo que estamos hablando hoy es del Evangelio y de la persona del Señor Jesucristo. Siga, mi hermanita. Sí, buenos días a todos. Buenos días. Lo que hablan de la simiente, o sea, de la mujer viene la simiente, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Eso es la importancia, no, como dice aquí el hermano, no darle la importancia a la mujer, porque como vemos en otras religiones, que pues no la vamos a mencionar, tienen mucha relevancia a la Virgen María, y en eso pues no estamos de acuerdo, porque es que el importante es nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que al final le aplasta la cabeza a la serpiente, porque como dice ahí en Génesis 3:15,
Esa es la simiente que aplastará la cabeza. Y en cuanto a nosotros, lo más importante sí es recibir el Evangelio y el recibir a nuestro Señor Jesucristo en el corazón, llevarlo siempre con nosotros, porque por esa gracia es que somos salvos, por nada más. Por gracia somos salvos y Él nos ayuda cada día a superar problemas, y yo diría que esa es una manera de que cada día haya un triunfo en nuestra vida, porque el Señor es el que nos ayuda a aplastar, como se dice, la cabeza, por decir, de los problemas, como llevándolo a la vida práctica. Muchísimas gracias. Listo. Entonces llegamos a la persona de Cristo, llegamos a los evangelios, llegamos al Nuevo Testamento, se hace efectiva esa promesa, ¿cierto? Sí. ¿Quién comienza ese ministerio? El ministerio de las nuevas del Señor Jesucristo. ¿Dónde lo comienza a hacer? Perdón, Raulito, digamos, como para nosotros entender en qué punto se desató la realidad de esa promesa que estábamos viendo, claramente está en Lucas 2.10, ustedes lo pueden ver en Lucas 2.10. Pero el ángel que se aparece a estos pastores para hacer el anuncio dice, pero el ángel les dijo, no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Y Osquita nos estaba contando que el evangelio son nuevas noticias, ¿sí? Y ahí, digamos, el ángel está anunciando que eso está a punto, ahí va a comenzar, ese es el comienzo de la realidad hecha carne en la persona de Jesucristo como inicio de ese evangelio que estaba prometido. Mi hermano. Es que yo quisiera que ustedes ahondaran un poquito más en por qué esa simiente, o sea, hay una enemistad entre una simiente y la otra, pero ¿por qué? O sea, ¿acaso, pues yo entiendo el evangelio, pero para el auditorio, ¿por qué era la necesidad de esa simiente que iba a aplastar? ¿Qué problema hay con la otra? Entonces sabemos que pues hay una caída, una corrupción, entonces que nos ampliaran como la visión para decir, necesitamos esa simiente. Sí. La palabra del Señor nos dice en Romanos 5, justamente el contraste de lo que pasa con Adán y Cristo. Dice en versículo 12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El representante al principio de la humanidad era Adán. Por consecuencia, como representante de todos nosotros, la Biblia dice, todos pecaron. Más antecitos en Romanos 3 también dice, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, porque su propia iniciativa no puede, porque su naturaleza es pecaminosa. Es necesario que esa naturaleza sea transformada, pero nadie puede transformarla de su propia iniciativa. Por eso también mencionaba ahorita hace un rato en Ezequiel, que nos habla del nuevo pacto. Y es algo que necesariamente Dios tiene que hacer. Nadie puede decir voy a buscar a Dios, porque la Biblia dice que no puede hacerlo, porque no se puede sujetar a la ley de Dios. También nos dice la Biblia en Romanos en capítulo 8. Pero para cerrar la idea es que Dios tiene que transformar necesariamente el corazón del hombre para que entonces el hombre pueda ser hallado por Él y pueda ser salvo por Él. La Biblia dice, más adelante ahí en Romanos 5, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Nuestro nuevo representante, algunos lo llaman como el nuevo Adán, ¿sí? El nuevo representante del hombre tenía que nacer de una mujer porque debía ser humano para poder representarnos, pero también debía morir porque la paga del pecado es muerte. Entonces acá nosotros encontramos la importancia de por qué Cristo se hizo hombre y por qué también tuvo que representarnos, porque nadie podía. Hace un rato decían lo de las genealogías, que uno a otro, tras otro caían, inmersos, sujetos bajo esa esclavitud. Y el único que pudo
estar libre de esa esclavitud porque no estaba sujeto al pecado, era Jesucristo. Y además, perdón, es absolutamente necesario el Evangelio, Cristo en la persona, para redención y para perdón de pecados de todos los hombres. En Romanos 2:16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi Evangelio. Todo hombre necesita del Evangelio, y el Evangelio es el sacrificio de Jesucristo, como lo vamos a desarrollar más adelante. Hasta ahora estamos viendo la persona de Jesucristo, que es el Evangelio, ¿cierto? Pero encontramos textos que nos enriquecen más y nos amplían más qué es el Evangelio. Si nosotros miramos Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, y ahí está mostrando es el amor de Dios hacia la humanidad, pero también el parámetro de cómo el amor en las relaciones debe ser de sacrificio. Dios amó al mundo y lo mostró y lo llevó a cabo a un mundo que era enemigo de él o que sigue siendo enemigo de él, pero más sin embargo él da el primer paso y por amor envía a su Hijo. Pero también no solamente nos habla de la salvación del Evangelio, sino también el parámetro importante para las relaciones. Por eso es que oramos y hay veces leemos mucho en la Biblia la unidad con base al amor. ¿A qué estamos nosotros? Ya vamos, Michael. ¿A qué estamos nosotros dispuestos a sacrificar por amor al otro? Y creo que Juan 3:16 lo que nos está dando es ese parámetro maravilloso del amor de Dios hacia cada uno de los pecadores, hacia sus enemigos. Sí, mi hermano Michael. Bueno, buenos días para todos primero. Creo que también para poder entender, o sea, además de la concepción de el primer y el postrer Adán, creo que es necesario entender y mirar qué pasa con la contraparte, porque nos habla de dos simientes. Cuando uno mira dispensaciones, siempre miramos que Dios tiene que intervenir en la historia humana para poder llegar y corregir lo que hace el hombre. Obviamente todo es en base a la caída y en base al pecado, pero si miramos, digamos, un poquito más la línea opuesta a la de Cristo, estamos hablando, por ejemplo, en casos tan concretos como por ejemplo cuando Noé tiene relaciones con sus hijas y ahí va y nace el pueblo de Edom, nacen naciones como Filistea, de hecho nacen naciones como y lo que hoy conocemos como incluso el mundo árabe, naciones con las cuales obviamente nacen por causa del pecado humano, pero que cuando vemos la historia del pueblo de Israel, cuando va a las naciones de Canaán, cuando Dios dice todavía no voy a destruir esas naciones, porque el colmo de su maldad no ha llegado al límite todavía. Sin embargo, Dios utiliza al pueblo de Israel a través de la historia, ¿para qué? Para dar un juicio a esas naciones, obviamente, pero esas naciones son obviamente son parte de la línea, digámoslo así, que no es la de Cristo, que es la de la serpiente. Y si vemos a lo largo de la historia cómo termina Israel, o sea, termina cuando llega Cristo, termina sujeta a un imperio que no es para nada bueno, que no es para nada creyente, pero sin embargo lo que quiero ver es que, y lo que quiero mostrar es que cuando hablan de una revelación progresiva, Dios se muestra con su pueblo, a través de su pueblo, pero también vemos que la línea de la serpiente no se queda atrás, siempre está ahí. Cuando uno mira dispensaciones, siempre miramos la genealogía de Cristo, pero también miramos que Satanás no se queda atrás y trata siempre de destruir lo que Dios ha hecho. Entonces creo que también es bueno ver esa contraparte, porque Satanás no se queda atrás tratando de intervenir en los planes de Dios. Sí, mi hermano, gracias, porque en el mismo nacimiento de Cristo vemos la obra de Satanás. Eso es, digamos que vamos en paralelo, la maldad y la bondad del Señor. Iba a precisar algo, y es que creo que el objetivo de este conversatorio es que cualquiera de nosotros, sepa mucho, sepa muy poco, pueda manejar con otra persona en un plano sencillo
contarle a alguien de qué es el Evangelio, porque una persona le puede decir a usted o a cualquiera de nosotros, bueno, ustedes van a la iglesia, hablan mucho del Evangelio, pero ¿qué es el Evangelio? Que nosotros podamos entender, porque entender el Evangelio es una cosa maravillosa porque es algo que puede entender cualquier persona sin mayor, digamos, estudio, puede entenderlo claramente, pero a la vez es una realidad tan profunda que se necesita todo un tratado de teología para poder llegar a comprender racionalmente el alcance de eso. O sea, es una cosa maravillosa porque nosotros con un poco de entendimiento podemos definir qué es el Evangelio y digamos que es una realidad que podemos nosotros los creyentes entender de manera muy fácil, qué es el Evangelio, de manera práctica. Pero a la vez, como lo digo, es algo tan profundo que pues entender la mente infinita de Dios con una mente finita como la nuestra también es todo un desafío. Entonces da también para un estudio teológico de miles y miles y miles de páginas. Pero vamos a proveernos aquí de unos conocimientos básicos que nos van a ayudar a hablar con alguien de manera sencilla, sin tanto, digamos, tecnicismo de lo que es el Evangelio. Entonces, mire, lo que dice Michael y lo que dice mi hermano Daniel es interesante, porque uno podría partir de, bueno, pero ¿por qué una simiente? ¿Por qué una línea? ¿Por qué la otra? ¿Por qué Satanás? Y uno ve ahí en Génesis 4, 16 y 26 esas dos líneas. En Génesis 4, 16 es la línea caínica, ¿cierto? Y en 26 la línea semita. Y van en paralelo, como dice mi hermano Raúl. Pero Dios siempre se guardó un remanente para que esa promesa se mantuviera firme, constante y permanente en el tiempo. Lo que ya, a mi hermano, sí. No, la hermana Luz Marina tiene... Perdón, es para hacer una pequeña aclaración al hermano Michael, que él dijo que las hijas de Noé jamás tuvo hijas, tuvo solo hijos, fueron las hijas de Lot, las que sí dieron origen a unas naciones paganas, de la manera que está. Y lo que dice el hermano Víctor es cierto, hablamos a través de toda la Biblia de dos simientes, que es los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Ahí es absolutamente definitivo ponerle el punto a cuáles son los hijos de Dios y cuáles son los hijos de los hombres. Y los hijos de Dios son los que van a seguir conservando el remanente que conservaría la promesa de la redención al pecado. Hay algo que nosotros podemos encontrar en la Biblia también en Salmos 67. Dice el versículo 2, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Y ya digamos como para sintetizar la idea, pensamos en que de la simiente de Abraham, todas las familias de la tierra iban a ser benditas, porque el propósito de Dios es que al final gente de toda raza, pueblo, lengua y nación vengan y alaben el nombre del que es digno. Los que somos salvos estaremos con ellos en la eternidad. Y es algo que nosotros podemos decir, pues gracias a Dios, porque nosotros podemos ver que sin importar si, como decía el hermano Víctor, sepa mucho, sepa poco, mira, hay un camino para llegar al Padre y es Cristo. Y queremos justamente eso, que en cualquier lugar del planeta Tierra, en cualquier momento de la historia, haya personas que puedan saber que hay un Dios verdadero que les puede salvar. Y el Evangelio, y a mi hermana Eulalia, si va acercando el micrófono, el Evangelio definitivamente es una necesidad que tiene todo ser humano, y está representado en Cristo. Pero para eso es que nosotros necesitamos tener los elementos básicos, como decía el hermano Víctor. ¿Qué es el Evangelio? Para poderlo presentar de una forma sencilla, pero que llegue a lo profundo de esa persona y que vea la necesidad. Porque los apóstoles, y el mismo Pedro y el mismo Pablo, tuvieron la oportunidad y la comisión del Señor para que fueran y llevaran las buenas nuevas de salvación. Es una responsabilidad que nosotros también tenemos. Creo que estamos mirando el Evangelio porque es que es algo que nos toca a nosotros hacerlo. Y los elementos que estamos tratando de demostrar son los elementos básicos del Evangelio, a través del Nuevo Testamento en la persona del Señor Jesucristo. Lo que vimos en el Antiguo es esa figura, es que llama
esa sombra, gracias, del que iba a venir. Tipo y sombra. Ya llegó, ya murió, ya resucitó, es lo que dice 1 Corintios capítulo 15, que Cristo murió según las Escrituras, no fue un plan loco, sino fue un plan determinado por el mismo Padre que antes de la fundación del mundo envió a su Hijo y dice que murió conforme a las Escrituras, pero que también fue sepultado, y eso confirma más la muerte de Cristo, pero que no quedó ahí, sino que resucitó conforme a las Escrituras. O sea, era un plan diseñado. Ahí está, creo yo, un versículo, el tema central en las cartas paulinas de qué es el Evangelio. Que Cristo murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado. Y con eso estamos quitando, y lo mirábamos cuando estuvimos en un tiempo mirando Cristología, como muchos decían que no murió, no, él tenía que morir y ser sepultado. Y en el Salmo, se me olvida, el Salmo que habla de no vas a dejar ver corrupción, que tu ¿cierto? santo vea corrupción. ¿Cierto? 16. Se cumple, gracias. Y él resucita. Y deja la gran comisión a la iglesia. Pero para que esa comisión llegara a nosotros fueron los primeros discípulos que después se convierten en apóstoles los que van a llevar las buenas nuevas de salvación. Que todo el evangelio son las buenas nuevas de salvación. ¿Para quién? Para todo hombre. Sí, mi hermana Eulalia. El micrófono, allá lo tiene. Digo yo que el evangelio tiene que transmitirse lo más sencillo y comprensible. Entonces, para contestarle a mi hermanito Daniel Heredia, entonces que aclaráramos para las personas, sí, que habláramos lo más claro posible. Pues yo digo que nuestro Dios, Padre, Creador, hizo al hombre perfecto. Y lo hizo Adán, ¿sí? Adán con facilidad desobedeció al Señor y pecó. Y el Señor vio la necesidad de que su creación, su máxima creación, además de la tierra y todas las cosas hermosas, su máxima creación era el hombre, y que al desobedecerle perdía la comunión con él, perdía su ayuda, tenía consecuencias de su pecado. Entonces él proveyó una persona que lo reconciliara, y que no había sino un solo mediador, que era Jesucristo, y desde ese tiempo que pecó, el Señor planeó ese Salvador, y es el que anuncia en Génesis 3:15. Entonces, porque su creación perfecta le falló al Señor, Él proveyó un Salvador, para que viviéramos en comunión con ese Dios Padre, Creador, Todopoderoso, que fue el que creó al hombre, y vio el sufrimiento y el dolor por el pecado, y envió su Salvador. Listo, gracias. Que cuando nosotros estamos presentando el Evangelio de manera sencilla y presentamos el Evangelio como una buena noticia, y que lo es, pues también tenemos que entender que también tenemos que recordarle al hombre que porque vamos dando una buena noticia es porque el hombre ha cargado con una mala noticia desde Génesis. La palabra del Señor dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la tragedia del hombre. Esa es la tragedia nuestra, ¿sí? Que estamos separados de la gloria de Dios, y el hombre pues ha procurado por muchos medios intentar acercarse al hombre, a Dios, perdón, pero pues vemos también la incapacidad del hombre, y es una manera sencilla de decirle pues a la persona que primero pues esa simiente era necesaria por nuestra incapacidad. El hombre es incapaz de acercarse a Dios por su propia cuenta, porque hemos inventado muchas cosas, pero ha sido imposible. Y cuando el Señor separó en Génesis a Dios del hombre, pues hubo una muerte, y hubo una muerte espiritual, y por eso esa es la incapacidad del hombre de nuevamente acercarse a Dios. Entonces, cuando viene esa simiente que es Jesucristo, nos vuelve a acercar también espiritualmente a Dios, y por eso somos nuevas criaturas, por eso hay un nuevo corazón,
Por eso ahora podemos hacer las cosas que antes no podíamos hacer ni queríamos porque no teníamos la vida de Cristo en nuestras vidas. Y ahora esa es la gran noticia. Entonces una buena noticia es porque yo me puedo acercar a la persona que era enemiga mía. Dios dice, todos somos enemigos de Dios. Todos somos enemigos de Dios. Y ahora el Señor dice que ahora somos amigos, nos llama hijos, ¿sí? Nos llama hermanos, y todas esas son buenas noticias, ¿sí? Porque yo no puedo entender una buena noticia hasta que yo no entiendo una mala noticia que hemos cargado por tantos siglos, y esto es maravilloso. Muchas gracias. El Evangelio no nace en Génesis, el Evangelio ya había sido predeterminado por Dios desde antes de la creación del mundo, dice muy claras las Escrituras. Dios ya tenía un plan determinado porque Dios conoce el pasado, el presente y el futuro, y Él sabía que el hombre le iba a fallar. Él, por lo tanto, hizo un plan predeterminado para salvar a esa criatura, reconciliarla con Él, pero el único que podía hacer eso era Dios mismo. Gracias, mi hermano. Bien, quería mencionar algunos textos en los cuales también podemos nosotros ver justamente pues algo de lo que hemos visto a través de esta charla. Pensando un poco en lo que la Biblia nos dice en Gálatas 3, nos habla acerca de que, ¿sabes por tanto? 3:7, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Más adelante, en versículo 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Versículo 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchas, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Más adelante, capítulo 4, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. En Gálatas nosotros podemos encontrar mucho de lo que estábamos hablando del plan de Dios, de que era una simiente, que era Cristo, que vino en el tiempo preciso y que vino para redimir. Pero la Biblia dice que no hay remisión si no hay derramamiento de sangre, por lo tanto tenía que ser hombre. Por lo tanto, vemos que vino nacido bajo mujer, cumpliendo las promesas de Dios y dándonos a nosotros también ese título de adoptados como hijos de Dios, pertenecientes a una familia, pertenecientes a un linaje del cual no éramos dignos y del cual naturalmente no estábamos en ese linaje, ¿sí? El Señor da una promesa más adelante allí en Primera de Pedro, que seremos reyes y sacerdotes para estar en esa línea, pero acá nos dice, mira, hay algo mucho más hermoso también, que es que tú puedes llamar a Dios Padre. Ya has mencionado algo importante, y es que nosotros no podíamos decirle así, no teníamos esa cercanía, éramos enemigos de Él, pero ahora, siendo hijos suyos, podemos nosotros decirle Padre. Y el versículo 7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y también heredero de Dios por medio de Cristo. La esclavitud del pecado, la esclavitud de la corriente de este mundo, la esclavitud de Satanás fue quitada. Y eso es lo importante que quería también resaltar hoy, mis hermanos. Nosotros tenemos una libertad con la cual podemos hablar de lo que estamos hablando, no solamente porque Dios nos ha hecho hijos suyos, pero también porque interesantemente nos ha puesto en este lugar donde tenemos tanta facilidad de hablar de Dios, que de pronto otros hermanos en otros lugares, en China, en Medio Oriente, no lo pueden hacer. Esa buena noticia es que Dios a través de su Hijo ha venido. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos. Mire que el mensaje y las palabras del Señor Jesús traen esperanza, traen perdón, traen sanación al corazón, traen libertad,
Cuando uno está terminando el capítulo 3 de Génesis, y era un versículo también bien oscuro, ¿qué es lo que dice? Echó pues, después del pecado, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía. Lo echó de su presencia. ¿Y quién es el que viene a reconciliar nuevamente esa relación perfecta que había en el comienzo? Cristo. Y uno encuentra Apocalipsis que va a haber un nuevo paraíso, un nuevo río, un árbol de vida. Pero solamente aquellos que beben de ese evangelio son los que van a poder, o los que vamos a poder disfrutar, que pena hablar en primera persona, de esa nueva creación. Porque el hombre que fue creado fue echado de la presencia del Señor. Y en la mitad, y el hilo conductor, es el evangelio, es la persona de Cristo, a la cual, como decía mi hermano Oscar, tenemos la libertad, no solamente la libertad, la responsabilidad de llevarlo. Quiero hacer esta intervención de este momento a manera de pregunta para ustedes y para el auditorio. Creo que cuando hemos hecho las jornadas de evangelización acá, incluso en este sector que hemos salido a abordar personas para entregarles los tratados, nos hemos encontrado con una gran dificultad, y es una barrera acerca del evangelio. Hay una barrera para el evangelio, pero curiosamente o paradójicamente es una barrera que se presenta con otro tipo de evangelio. Y entonces uno va a Gálatas 1:6 y puede entender eso que está diciendo Pablo a los Gálatas. Estoy maravillado de que tan pronto... Pero mi hermano, qué pena, su merced se va a adelantar a un tema de más adelante. Sí, estoy avanzando un poco, bueno, por causa del tiempo, porque vamos a llegar allá. Sí, es un tema que va a estar más adelantico, lo dejamos. Aquí la parte importante es que comencemos a cerrar espacios de dejar claro en la mente de todos y cada uno de nosotros qué es el evangelio. Ok, perfecto. Porque lo que su merced va a tratar de mostrar es las amenazas al evangelio. Sí, correcto. Otro evangelio, enemigos del evangelio, ¿cierto? Entonces hoy estamos concentrados en qué es el evangelio, qué es lo básico, no sin adorno, sino como decía su merced la palabra, ¿cuál es? Sin tantos tecnicismos. Sí. Es que la promesa de Cristo fue hecha, como lo decía la hermana Luz Marina, recordando lo que dice la Biblia, que fue antes de la caída del hombre, que fue prometida en Génesis 3:15 y que comenzó a desarrollarse por Abraham ante esa promesa triple, que su simiente serán benditas todas las familias del mundo. Y sigue el hilo conductor hasta que viene Cristo, que era lo que leía el hermano Oscar ahorita, Gálatas 4. Cuando llegó el tiempo, vino, pero vino con un propósito: reconciliar a aquellos que habían sido echados de su presencia. Y nosotros, todos y cada uno de nosotros, no sé si aquí en este momento hay alguna persona o está conectado, alguna persona, hablo de persona, no hermano, que no tiene una relación personal con el Señor. Listo, mi hermano Oscar. Para de pronto ya ir cerrando este tiempo, quería hacerles una pregunta, y es: ¿cuál es el efecto del evangelio en mi vida? Y sería bueno que cada uno reflexionáramos en esa pregunta. Porque pues sí, hablamos de todas estas cosas, Cristo vino y demás. Algunos dicen, bueno, sí, yo creo eso que me estás diciendo. Bueno, ¿y cómo ha sido ese fruto de esa fe en tu vida? Sí, a eso va dirigida. Esa es una buena pregunta. A eso va dirigida la pregunta. Me acuerda a un versículo, Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y pues bueno, este versículo me ayudó también a encontrar seguridad, no en mis obras, no en de pronto lo que yo pueda hacer delante de Dios, sino en lo que Él hizo, y es como lo que hemos venido hablando también del evangelio. Y acá nos muestra como el que oye mi palabra y crea el que me envió, y acá está hablando Cristo. Entonces nos muestra como nosotros al oír el evangelio, Cristo murió por mí, resucitó de los muertos, y si yo pongo mi confianza en Él, tengo una vida asegurada por la eternidad. Amén. Gracias. Allí atrás, 3 personas, acá uno más. Bueno, también
parte de la pregunta que planteaos es Mateo 5, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Habla de que hay una necesidad. ¿Y cómo cambia eso mi vida? O sea, primero tengo que partir del hecho de que necesito el evangelio, tengo que reconocer que realmente me es necesario un Salvador para que cambie mi vida. Entonces me parece importante eso, que una persona que llega al evangelio es porque llega con una condición humilde, con una condición contrita y con una condición de decir, yo realmente conozco en la condición en la que estoy como pecador y que realmente necesito de un Salvador. Entonces, si parto de ese hecho y si me presentan el evangelio de esa manera, eso me va a ayudar a mí a saber de que realmente soy un pecador, que necesito arrepentimiento y que el evangelio puede transformar mi vida como efectivamente lo ha hecho. Listo, rápidamente, Davidcito, 30 segundos y 30 segundos y terminamos. No, 31. Bueno, cuando hablamos de el efecto del evangelio en mi vida, definitivamente cuando Efesios 2, 8, 9 habla precisamente de que somos salvos por medio de la fe, no por nuestras propias fuerzas, sino porque es un regalo de Dios. Ahí nosotros, o bueno, en este caso, en mi caso, veo como el hecho de ser salvo me permite poder obrar delante del Señor, ya no para que me gloríe, para que no me jacte, sino porque es un regalo que el Señor ha dado y que nosotros simplemente al ser nuevas criaturas, al ser salvos, ya podemos glorificar a Dios a través de nuestras obras, no que nuestras obras salven, porque esa es una confusión muy grande, sino que es, bueno, soy salvo y por eso voy a obrar conforme a lo que Él nos ha dicho. Gracias, Davidcito. Mi hermano Santiago. Gracias. Bueno, puntualmente, lo primero que ha hecho el Evangelio es un nuevo corazón. Entonces, un nuevo corazón que ha traído nuevos deseos y que ha logrado rechazar antiguos deseos que antes tenía. Entonces, la vida se transforma de inmediato. Y también me ha traído un entendimiento de qué pasa para aquellos que rechazan el Evangelio. Entonces, también trae un deseo de que ellos también tengan un nuevo corazón. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. Definitivamente el Evangelio nos muestra esa condición de pecador, como lo decía Michael, y al reconocer que necesitamos un Salvador, como lo dice en 2 Corintios 5, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El Señor hace nuevas las cosas. Nosotros al recibir el Evangelio y aceptar a Cristo como Salvador, somos nuevas criaturas y adquirimos una nueva identidad, esa identidad de Cristo, ¿sí? Y obviamente el fruto que vamos a dar son los frutos acompañados del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo. Listo, mi hermano, muchas gracias. Bueno, mis hermanos, ustedes saben que el tiempo acá pasa rápido. Creo que el versículo clave es el que acaba de decir mi hermano: aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Creo que esto es lo que hace la palabra en un creyente, porque es que estamos llamados a hacer luz en un mundo de tinieblas. Entonces, vamos a orar, mis hermanos, y terminamos. Muchas gracias por su atención. Oremos, hermanos. Amado Padre, queremos darte muchas gracias porque hemos podido dar un abrebocas apenas, Señor, de lo que es tu obra en nuestras vidas, de lo que es tu obra, Señor, en el mundo, de cómo traes esperanza, Señor, en un mundo que está en tinieblas y cómo nos has dado una tarea de resplandecer también, Señor. Por favor, ayúdanos, Dios mío, para que podamos estar examinando nuestro corazón constantemente y ver, Señor, también cómo hemos recibido ese amor tuyo a través de tu Hijo Jesucristo, pero también cómo estamos mostrando ese amor a otros. Gracias, Señor, porque tu palabra es preciosa, podemos tener esperanza a través de lo que nos dices allí. Y por favor, Señor, ayúdanos para que no solamente la sepamos, Dios mío, de pronto en nuestra mente, Señor, pero que también la creamos en nuestro corazón. Gracias, Dios mío, también por todos los que participaron.
para que también, Señor, los que no creen, Dios mío, y que de pronto pues han escuchado algo de esto que hemos hablado, Señor, puedan también creer en su corazón, que sigas inquietando, Dios mío, sus corazones y sus vidas para que puedan también hacer parte, Señor, de esta familia de la cual tú nos has hecho parte. Gracias por darnos esa esperanza de vida eterna, Señor, y porque también, Dios mío, podemos estar seguros, Señor, de que nada, Señor, nos va a poder separar de ese amor que nos has dado en Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.